Buenas tardes. Estamos retomando nuestros webinars de Energética 2030. Bienvenido toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un webinar muy especial dentro del marco del programa Solve by Climate 2030. Hoy tendremos un panel muy interesante en el cual hablaremos del papel de la transición energética en la mitigación del cambio climático en Colombia. Para contarles qué es un poquito Solve by Climate, el Bar College contactó a varias universidades y proyectos estratégicos a nivel mundial para unirse a esta iniciativa que se llama Solve by Climate, que es una serie de webinars a nivel mundial que van de manera simultánea algunos y en los cuales se trata de contextualizar los elementos de mitigación del cambio climático, los retos existentes en temas de recuperación, las soluciones climáticas y la transición justa y la justicia energética. Energética 2030 se vincula a esta iniciativa el día de hoy con nuestro webinar, el panel de la transición energética en la mitigación del cambio climático en Colombia. Y les recordamos que nos pueden seguir por nuestras plataformas, tanto en Facebook como nuestro canal en YouTube. Hoy tengo unos invitados, muchos de ellos, o mejor, todos ellos de la casa, porque finalmente todos ellos hacen parte de este proyecto de Energética 2030. En primer lugar, tengo al profesor Farid Chekne, quien hace un par de semanas nos deleitó con un fantástico seminario durante toda una semana, un seminario doctoral que debo decir ha puesto un punto muy alto dentro de los elementos de cooperación que tenemos en Energética 2030. Farid es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es director del Grupo de Investigación en Termodinámica Aplicada TALLEA y es director del proyecto que trabaja en los temas relacionados con biocombustible y biomasa en nuestro proyecto Energética 2030. Farid, buenas tardes. Gracias, Jairo. Muchas gracias y muy complacido de estar aquí. Pues, Farid, gracias por atender esta invitación y por siempre estar ahí. Tengo también el gusto de presentar al profesor Ernesto Pérez. Ernesto Pérez es nuestro subdirector de fortalecimiento institucional. Ernesto, para quienes no lo conocen, pues es ingeniero electricista de la Universidad Nacional, con magíster y doctorado también de nuestra querida Universidad Nacional y el líder del grupo de investigación PAS. Ha tenido múltiples cargos, ha sido director de área curricular, ha sido vicedecano y pues en el tiempo reciente pues lleva no solo la subdirección de fortalecimiento institucional del proyecto Energética 2030, sino un proyecto muy interesante que nos plantea los elementos de comunicación y coordinación de las distintas tecnologías para la transición energética. Es el proyecto de supervisión, control y protección de sistemas eléctricos. Ernesto, buena tarde. Buenas tardes, Jairo, muchas gracias y muy encantado de estar aquí en este panel. Ernesto, gracias por estar aquí. Nuestro tercer invitado es el profesor Santiago Ortega, quien además pues es ingeniero civil y magíster de la Universidad Nacional de Colombia en recursos hidráulicos y es una persona muy activa en medios. De hecho, pues es fellow en Global Journalism de la Munk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto. Sí, es una persona muy presente en redes, mueve elementos muy interesantes, muy interesado en los temas de política pública y que maneja pues dentro de nuestro proyecto Energética 2030 el proyecto de escenarios. Además, pues Santiago ha tenido actividades de docencia tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad EIA y pues es una de las personas y es uno de los líderes jóvenes que tenemos dentro de nuestra Energética 2030. Santiago, buena tarde. Buenas tardes, Jairo, buenas tardes a todos y buenas tardes a nuestra audiencia. Santiago, un gusto tenerte aquí también. Bueno, tengo también una invitada con la cual venimos trabajando hace mucho tiempo, pero que muy pocas veces la tenemos en medios, aunque un par de veces ha estado invitada en un par de webinars en la Universidad Nacional, pero no tanto en los de energética, ¿cierto? Hoy tengo el gusto de tener la compañía de la ingeniera Laima Cleimas.
Laima es ingeniera biomédica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Universidad de IA, y es ingeniera mecánica además de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene una especialización en proyectos de la Universidad de AFID y un magíster en energías renovables en sistemas solares de la TU Berlín. Y además tiene más de 20 años de experiencia laboral, aunque es muy joven, como pueden ver, son parte de nuestra cuota joven hoy, ¿cierto? Y pues varios de sus 13 años de ellos han estado dedicados a la sostenibilidad, generación de energía y eficiencia energética. Es también funcionaria pues, hace parte del equipo de nuevos negocios de ISA desde hace parte de 3 años, desde hace 3 años, y se enfoca en los temas de la transición como hidrógeno, biogás, entre otros. Entonces, pues, Laima, bienvenida a este espacio y ojalá te tengamos muchas más veces por acá. Hola Jairo, y hola a todos. No, muchas gracias de verdad por la invitación, muy contenta. Y bueno, no, de verdad que ojalá que sí podamos irle sacándole más tiempito. Las veces anteriores es porque sí ha sido imposible, pero prometo ser más juiciosa. No, Laima, perfecto. Es un gusto tenerte por aquí. Bueno, creo que ya sin más preámbulos tenemos un video preparado. No sé si nuestra producción lo tiene listo antes de entrar en materia de nuestro panel. Tenemos... Bienvenidos a estos diálogos globales sobre recuperación verde, soluciones climáticas y transiciones justas. Es un gusto tenerlos en este encuentro, que hace parte de una serie de 125 encuentros a nivel global. Mi nombre es Felipe Castro, soy director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes en Bogotá. Este año ha sido un gran reto para toda la humanidad. Los impactos del COVID-19 y las medidas que han tomado nuestros gobiernos para frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano. Hemos perdido millones de vidas. Muchas personas han visto también afectadas sus actividades. El distanciamiento social ha afectado la manera como funcionaban nuestras economías. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de percibir ingresos y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Sin embargo, esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad. Hemos visto cómo los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas. Hemos visto cómo a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, tenemos un problema mayor, el problema climático. En este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática. No se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta. El efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares, en nuestras montañas, en nuestro acceso al agua. Estamos viendo cómo ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta. Durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática. Desde Australia a Kirguistán, de Colombia a Malasia, de Carolina del Sur a Sudáfrica, estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Afortunadamente, hay esperanzas. Vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida. Por ejemplo, China se comprometió a construir una economía neutra en carbono. Los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo. Hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles. Asimismo, vemos cómo el sector privado está contribuyendo a esta solución. Empresas como Volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030. Simultáneamente estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes. Black Lives Matter y Me Too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas. Es la década de la acción. Debemos cumplir con esas ambiciosas metas del Acuerdo de París que acaban de ser renovadas. Y debemos garantizar que se logre una transición justa, que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas.
Les pedimos a todos ustedes, jóvenes, universitarios, que están conectados con la acción climática, que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando. También compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de trabajo con su comunidad, a través de iniciativas en redes sociales. Hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos. Ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100.000 personas alrededor del mundo. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático. Debemos cumplir con el Acuerdo de París, debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas. El año pasado, varios países mejoraron su ambición climática. Debemos sumarnos a sus esfuerzos y lograr esas transiciones justas para que entre todos logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Los invito a todos ustedes, jóvenes que están conectados a estos eventos, a que nos ayuden a pasar la voz. Queremos que por lo menos 100.000 jóvenes vean estas grabaciones, conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo desde su posición pueden contribuir. Vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación, temas de incidencia en sus comunidades, movimientos de redes sociales que nos van a ayudar a tomar acción y que va a ser una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030. Queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña Clases por el Clima. Queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases. No importa lo que estemos estudiando, no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos. El cambio climático nos afecta a todos. Tenemos que ver sus elementos sociales, sus elementos económicos. Tenemos que entender la ciencia del clima. Eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas. Esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos, sociólogos, economistas, artistas. Podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Bueno, atendiendo la invitación que nos hace Felipe, pues desde Energéticamente 30 nos unimos a esta iniciativa. Vamos a comenzar nuestro panel con una pregunta que le voy a dirigir pues, a los invitados, y es, cada uno de ellos viene trabajando en distintos temas de investigación bastante interesantes, y quiero comenzar por preguntarle al profesor Farid Chehne, quien está dedicado a estos temas del uso de la biomasa, ¿sí? Que nos cuente cuál es la meta más ambiciosa e importante que desde la biomasa, y desde el estudio de la biomasa y desde esa transformación energética en el uso de la biomasa podemos hacer para tener una mitigación del cambio climático. Farid, cuéntanos. Gracias, Jairo. Cuando hablamos de biomasa hablamos de residuos agroindustriales, residuos domésticos, y muchos otros tipos de elementos que se pueden llamar biomasa, como los cultivos energéticos. Entonces yo creo que como meta sí muy importante sería que el país, sobre todo Colombia, que es un país agrícola, emprendiera programas de biorefinerías, programas que empiecen a integrar tanto la producción de ciertos elementos agrícolas con la producción de otros productos de valor agregado. Esa integración va a permitir un desarrollo social, económico muy importante. No es fácil la integración de ellos. Hay ejemplos en Colombia, por ejemplo, en el tema pues, del azúcar, ya hay un poquito de integración porque se produce también azúcar, pero también se está produciendo bioaceites. Pero hay otro tipo de ejemplos como la industria del papel, que también utiliza biomasa para producir el papel, pero hay unos residuos que también pueden ser muy importantes, como la lignina, para integrarlo en la producción de muy alto. Entonces yo veo esa meta, digamos, ese gran reto, el tema de las biorefinerías como un papel muy importante.
Farid, yo tengo una pregunta, una contrapregunta, digamos, en ese sentido. Digamos, el concepto de biorefinería venía muy ligado al tema del aprovechamiento máximo de esta biomasa. Pero uno se pregunta si frente a esta necesidad imperiosa de cambio, pues podría quedarse un poquito atrás el tema de la biorefinería y ver el tema de enriquecimiento de biomasa como ganando espacio. ¿Qué opinas tú de como de ese cambio en tendencia que venimos observando tal vez en este último tiempo? ¿O piensas todavía que biorefinería sigue siendo el principal asunto desde el aprovechamiento pues, no sé, de química fina o de materias primas finas? Sí, muy bien, Jairo. La verdad que excelente la contrapregunta, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que meternos en el mundo de los nuevos materiales, por ejemplo, en en lo que podríamos llamar los biomateriales, y se juega aquí el país. Fíjate que desde la Comisión de Sabios, de la Misión de Sabios, se hablaba y se tocó el tema de la bioeconomía. Entonces, yo creo que hay que mirar un poquito los residuos como una oportunidad en ese sentido. Y es una nueva línea de tratar de hacer lo que se llama la economía circular, porque es que tú estás liberando unos residuos que no lo estás aprovechando, inclusive de alguna manera generando problemas ambientales muchísimo, pienso yo, muchísimo más grave que el uso de los mismos combustibles fósiles. Entonces, buscando como esa economía circular y buscando la alternativa para la producción de materiales muy estratégicos, biomateriales muy útiles para muchas, digamos, áreas de la economía, el tema de los biomateriales para medicina, biomateriales para la ciencia de la computación, biomateriales para muchas cosas, para la industria del alimento. Entonces yo creo que esa es como digamos, la parte crucial, es tratar de hacer la economía circular y aprovechar esos residuos que están por ahí. Ahora, yo te digo una cosa también, muy importante, poco a poco, como estamos hablando en esta cosa de la transición, la biomasa muchas veces, y yo sé para dónde va también tu pregunta en el fondo, es que no siempre vas a tener mucha biomasa, pero sí puedes tener otro tipo de recursos y combinar, porque es que si uno dice no al carbón, por ejemplo, pues muy bien, ese es un contaminante, pero si tú lo mezclas en pequeñas cantidades, generas unas oportunidades muy importantes para el aprovechamiento de la biomasa. Entonces, hay que pensar un poquito en ir mezclando e integrando muchas fuentes de energía y muchos recursos. Definitivamente las bases de una transición inteligente. Exactamente. Quiero pasar una pregunta similar a Ernesto. Ernesto viene trabajando un poco de esa búsqueda de recursos y de llevar información y llevar también coordinar acciones desde la oferta, desde la demanda de la energía y cómo se compaginan estos elementos. Ernesto dirige un proyecto, como les decía, dentro de Energética 2030, que es el proyecto de supervisión, control y protección de sistemas eléctricos. En ese sentido, Ernesto, ¿cuál sería la meta más ambiciosa, más importante dentro de llamémosla, esa utopía que nos ayudaría a hacer una mitigación del cambio climático desde este proyecto y desde esa área de saber que tú diriges? Gracias, Jairo, por la pregunta y uno cuando la analiza, ¿cierto? Estamos ya desde el mundo eléctrico y la búsqueda particularmente en el proyecto es tener una gran confiabilidad, eficiencia y seguridad en los sistemas eléctricos. Y tal vez lo que se enfrenta ahora con esta transición es, por un lado, pues digamos, estamos intentando cambiar algunos tipos de recursos energéticos tradicionales que vienen derivados del petróleo entrando en unas dinámicas con energía solar, energía eólica, que ha cambiado la dinámica completamente de los sistemas eléctricos que eran muy tradicionales en su funcionamiento. Y lo que uno observa, y cuando me mencionas un poco de esa meta más ambiciosa,
Yo creería que es la adaptación rápida a las nuevas tecnologías que están electrificándose actualmente, ¿sí? Muchas de estas tecnologías, particularmente, por ejemplo, la energía solar y eólica, cuando han empezado a entrar a los sistemas eléctricos tradicionales, en algunos casos han tenido eventos muy fuertes de apagones porque la integración no es tan simple. Entonces uno puede lograr hacer el cambio total energético, pero integrarlo y generar ese balance entre lo que se genera y lo que se consume tiene unos retos tecnológicos que a veces superan las velocidades de las otras tecnologías. Entonces, digamos, ese podría ser como el reto más importante. Uno ve que estamos hablando de descarbonización, entonces eso tiene los dos retos en la generación y en la demanda. Particularmente los vehículos eléctricos están generando una presión muy fuerte en los sistemas eléctricos, que si no nos adaptamos y si los sistemas eléctricos no se adaptan rápidamente a esta transición, pues podrían generar un freno en esta descarbonización, que sería digamos, algo perjudicial para la idea de cambio climático que estamos buscando, de reducir este tema. Y para la supervisión y el control, nosotros cada vez vamos a necesitar sistemas más integrados, es decir, no consideramos que el sistema eléctrico como tal se deba operar únicamente, sino debe estar integrado con otros sistemas como el sistema de agua, de gas, sistemas de transporte y otro tipo de sistemas, generando unas comunidades, digamos, unas interacciones más inteligentes, como lo estaban mencionando, en donde todo vaya articulado. Yo creo que ese es como una de las principales metas que uno se podría plantear. Entonces estamos hablando de confiabilidad y eficiencia por coordinación, más no por la construcción de grandes infraestructuras. Exactamente. Sí, una de las cosas que está empezando a darse es que ha bajado los precios de la energía solar y prácticamente uno ya podría tener muchas instalaciones de energía solar en cada una de las casas. Sin embargo, cuando tenemos tantos elementos distribuidos y democratizamos esto, pues la coordinación también empieza a ser un reto importante. Entonces, no basta únicamente con hacer cambios directamente en las fuentes de producción o el de consumo, sino también en cómo nos vamos hablando. Para mí, siempre hablar de supervisión es como manejar una orquesta en la cual cada vez tenemos, digamos, más actores. Y recientemente un amigo hablaba que incluso el mundo ya no es una orquesta sinfónica, sino como una orquesta de jazz en donde todos improvisan, pero de alguna manera todos se pueden coordinar, ¿sí? Entonces, en esa improvisación, nosotros tenemos que adaptarnos rápidamente digamos, a las nuevas tendencias que van, a los cambios que van empezando a darse por las diferentes tecnologías y poder generar un esquema importante. Algo adicional que yo creo que también empieza a ser una meta, empezamos la digitalización de la mayoría de nuestros sistemas y eso empieza a tener retos importantes en el consumo energético de esta digitalización. Que a veces no lo vemos tan claro, pero actualmente uno podría decir que el 1% de toda la energía global está en este mundo de la digitalización y continuará creciendo aceleradamente, y ahí hay que tomar también acciones porque podríamos, por digitalizar tanto, tener también algunos retos importantes que debemos atacar. Suena a jazz y música electrónica y Ernesto tiene el ritmo para mantener esa... Siempre necesitamos tener una buena batería para mantener el ritmo en el jazz. Eso es importante. Entonces siempre tiene que haber un coordinador. Sin embargo, se puede improvisar y la ventaja es volver a caer otra vez en el ritmo. Y ese es un mensaje, creo que es importante tenerlo, o sea, en ese concepto de democratización.
Creo que en esto tiene mucho que contarnos también Santiago. Santiago viene haciendo unos trabajos muy interesantes de investigación en los temas de energía peer-to-peer, ha visto otros escenarios distintos de lo que podría ser esa llamada democratización de la energía, ¿cierto? Y ha planteado, está en un proyecto muy interesante, que de paso, pues, vamos a aprovechar a hacerle un agradecimiento a tu tocayo Santiago Arango, que es quien nos ha puesto en este panel, y quienes vienen trabajando en la proyección de escenarios de consumo de energía a futuro, de generación de energía a futuro. Y en ese sentido, pues yo quiero aprovechar tanto a Santiago como a Laima para que ambos me den dos visiones, una visión pues desde la estructura que ha venido construyendo este proyecto de escenarios en energética, y que nos hable pues de esos roles que tienen esos distintos actores. Tenemos un gobierno, tenemos un regulador, tenemos industria, comienzan a aparecer agentes emergentes, bueno, una cantidad de músicos que nos ha puesto Ernesto allí, y que de alguna manera necesitamos saber qué rol tienen ellos dentro de esta transición. Entonces, digamos que ¿cuál sería la acción más importante que deberían ejecutar estos actores? Y quiero escuchar esa visión, pues primero de Santiago y luego de Laima, para que terminemos como de cerrar ese contexto que es tan interesante que estamos construyendo. Bueno, pues como dice Jairo, nosotros venimos trabajando en escenarios energéticos, y trabajar en escenarios a veces es una cosa muy particular, porque es que un escenario es tratar de hacer futurología, y tratar de, sin una bola de cristal, ver qué es lo que está pasando en el futuro, más en un mundo tan cambiante como el mundo energético. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el mundo de la energía, si bien tenemos muchas cosas que nos vienen cambiando, la tecnología de eólica a gran escala, la tecnología solar, los vehículos eléctricos, las baterías, apenas estamos empezando a arañar esa primera partecita de lo que es la digitalización del sector energético, de cómo vamos a tener todo esto en datos y cómo lo vamos a poder manejar, y cómo efectivamente el proyecto en el que estaba trabajando Ernesto va a poder hacer esa coordinación. Y esto es un cambio de chip muy particular, porque es que la industria eléctrica había funcionado 150 años de la misma forma, pero estamos en ese momento de cambio donde ya el usuario final, con la información que tiene, con la capacidad de generar su propia energía, va a cambiar todo, ¿cierto? Entonces, como cuando uno piensa en los teléfonos celulares, el mundo de la telefonía celular era un mundo muy plano hasta que aparecieron los teléfonos celulares, y cuando le metimos datos a los teléfonos celulares ya todo explotó. Con energía estamos pensando que puede pasar, digamos, más o menos lo mismo. Entonces nosotros tenemos una serie de escenarios. Estos escenarios los hemos definido con dos ejes principales. Uno es el eje de la política pública. ¿Qué política pública vamos a tener efectivamente para tener unos escenarios positivos o negativos para la transición energética? Y el otro es el tema empresarial o el tema económico, porque efectivamente podemos tener política muy buena, pero si no tenemos una señal económica que nos funcione, no vamos a poder llegar donde queremos. Entonces, yo creo que hay varias señales aquí para tener. De parte de la política pública, yo creo que Colombia ha hecho un trabajo muy interesante desde la ley 1715 y lo que han venido haciendo los gobiernos sucesivos, porque es la ventaja que tienen las energías renovables es que esto es una cosa casi que interpartidista e intergubernamental, ¿cierto? El tema energético limpio está, digamos, en la visión de todos los políticos, y eso es muy positivo. Pero nos falta, digamos, llegar un poquito más allá. Por ejemplo, nosotros, la meta de estos días es tener un sector eléctrico cero emisiones a 2050, ¿cierto? Que es una cosa que puede sonar muy interesante, pero haciendo unos análisis, hombre, es que un sector eléctrico cero emisiones es muy probable que lo tengamos en 2028 si entra Ituango, y si entra las renovables, y si entran los usuarios finales como creemos que vamos a tener. El reto no es un sector eléctrico, sino un sector energético, que la industria, que el transporte,
que los combustibles fósiles efectivamente puedan cambiarse por fuentes eléctricas y por fuentes limpias en otras partes, en otros sectores que no sea solamente la generación de energía, para efectivamente empezar a bajar de verdad esas emisiones y cumplir con nuestros compromisos climáticos. Y por otro lado es el tema empresarial, ¿cierto? Yo creo que es muy popular ponerse a hacer disyuntivas, no, es que es el gobierno el que hace las cosas, o no, es que es la empresa la que hace las cosas. En realidad, las cosas funcionan si institucionalmente gobierno y empresa tienen objetivos que van para el mismo lado. Entonces, si el gobierno es capaz de dar estas señales y las empresas en Colombia siguen haciendo las transformaciones que están haciendo, mirando nuevos modelos de negocio, explorando cosas distintas, creo que incluso los escenarios más optimistas que habíamos planteado, lo llamamos el escenario de ajedrez, pueden explotar, hacer mucho más, hacer un escenario mucho más digital, mucho más fuerte, y donde haya unos modelos de negocio que nos cambien todo como lo conocemos. Pero le quedan a uno algunas dudas en medio de de ese rol que tiene que aparecer casi que decidido del Estado. Porque si nosotros vemos el reto es casi que como hablar de un plan Marshall para la energía, ¿cierto? Así como se reconstruyó Europa. Fíjate que las expectativas nos dicen, a 2050 doblaremos el consumo de energía, ¿cierto? Así estemos haciendo eficiencia energética. Y lo necesitamos porque es una meta de desarrollo humano, ¿cierto? Entonces ese es un elemento que es fundamental, ¿sí? Y ampliaremos la participación de la energía eléctrica, ¿sí?, a niveles que superarán las 2/3 partes, ¿cierto? Con lo cual, pues estamos hablando de que posiblemente tenemos expectativas de casi que duplicar o cuadruplicar en algunos escenarios la cantidad de energía eléctrica producida. Entonces, fíjate que ciertos proyectos se nos quedan pequeños. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos meternos como en ese estilo de plan Marshall o todavía con políticas cautelosas o con mensajes todavía de que tal vez debemos meternos? Ayer veía algo que es, por ejemplo, Estados Unidos está en este momento, su industria del automóvil está temblando porque no entró a tiempo en la industria de las baterías eléctricas, ¿sí? Y ese es un tema importante. Entonces, la pregunta es, ¿hay que tomar pasos más decididos desde la política pública, Santi? Sí, yo creería que sí, ¿cierto? Hay unas cosas que se pueden hacer desde ya muy fácilmente. Yo no veo que no hay razón para que los edificios públicos no tengan energía solar en este momento. La energía solar es más competitiva y más barata que la red, y no hay razón para que los edificios públicos no la tengan. Hay un tema que también se puede hacer desde la política pública, porque no, la política no lo puede hacer todo a veces, pero es decir, venga, ¿por qué no tenemos medidores digitales en todo Colombia ya? Colombia es muy difícil, cuando uno se pone a pensar en posibles como esquemas futuros, ¿cierto? A ver, una industrialización a gran escala de Colombia es difícil, tener algunas industrias específicas es complicado, pero si hay un tema en el que nosotros seríamos capaces de competir y podríamos ser una potencia de soluciones a nivel global, y son las soluciones en datos y energía para usuarios finales. Si nosotros somos capaces de efectivamente promover regulatoriamente una cosa que nos permite explorar nuevos modelos de negocio en energía y en datos, y ponemos un desarrollo industrial a tener nuevas soluciones de uso de energía, de trazabilidad de energía, de todo lo que puede salir con esos valores agregados que le podemos dar a los datos que salen de la energía. Esto es una cosa que trasciende las fronteras colombianas, ¿cierto? Es una cosa que podrían ser soluciones globales, porque digamos en nuestro caso colombiano, en temas de consumo, de fuentes, estamos relativamente bien. Vamos a tener muchos más paneles, muchas más plantas solares eólicas, tenemos mucho espacio para hacerlo, mucho potencial para hacerlo. Tenemos esos grandes embalses que son nuestras baterías, estas grandes baterías que son nuestros grandes embalses, que nos pueden ayudar con el tema de flexibilidad y de coordinación, pero sí podemos expandirnos y salir un poco más allá de las fronteras si somos capaces de convertir a Colombia en un campo de innovación en energía, datos y servicios para los usuarios finales, que es ahí realmente donde está el futuro del mundo de la energía. Así como los teléfonos celulares, el mundo de la energía está en el usuario, con la aplicación, y por eso Facebook y Twitter y
y Google tienen toda esa potencia, nosotros deberíamos aprovechar esa potencia del mundo de la energía que todavía no hemos aprovechado porque creemos que el mundo no nos va a cambiar. De acuerdo, Santi, yo creo que el mundo nos está cambiando y nos está cambiando más rápido de lo que pensamos, ¿cierto? Y la prueba es que pues en lo que fue el 2020 y lo que llevamos del 2021, pues temas como la telepresencia virtual pues se ha convertido en algo que es permanente. Yo quiero escuchar desde la perspectiva de esos nuevos negocios que es el área en la cual Laima viene trabajando, ¿cierto? Laima trabaja con ISA y para los que no conocen, realmente ISA, a pesar de ser una empresa que la gente oye nombrar en Colombia, ISA es una empresa muy importante, es una multilatina con presencia en 13 o 14 países de Latinoamérica, ya Laima me corregirá, y con negocios por fuera del país que superan los activos que tienen dentro del país, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento que yo creo que es muy importante y que es finalmente un punto de apoyo para lanzar muchas de estas ideas que Santiago ha planteado. Laima, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Cómo van a contribuir ustedes en esta tarea? ¿Cómo se ven ustedes en ese rol de empresa que puede mover ciertos cambios porque tiene un músculo grande? Esa pregunta está como muy buena, pero antes de poderte responder, sí quería como agregar unas cositas dentro de toda la discusión que hemos tenido de antes, ¿de acuerdo? O sea, desde el punto de vista de la industria, antes de meterme desde el punto de vista, dice que lo que pudiéramos llegar a hacer o no hacer. Pero lo claro es que con todo lo que dijo ahorita Santiago Ortega, lo que mencionó Farid, lo que ha dicho Ernesto, es muy claro que la industria definitivamente, por más de que haga esfuerzos en eficiencia energética, no es suficiente para poder alcanzar las metas que se están, pues, o a las que nos comprometimos, no solamente Colombia, sino en general el mundo entero, ¿sí? O sea, hay un tema muy crítico allí y es parte de las cosas que nosotros también empezamos a trabajar, como a tratar de fomentar, y es no solamente la eficiencia en recursos, o sea, en energía, sino en eficiencia en el uso de materiales, eficiencia en el uso del uso del agua, ¿cierto? O sea, entonces cuando hablamos de emisiones estamos hablando de no solamente cambiar de combustibles, no solamente hacer autogeneración y otra cantidad de cosas, pues por ejemplo con fotovoltaica, con eólica, con biogás, biomasa, etcétera, sino también pues como mirar a ver qué otros panoramas hay. En el tema de materiales, pues creo que nos queda muy claro todos que es el tema de reducir los desechos, ¿cierto? Todas esas políticas que se están dando, porque tú también preguntabas ahorita qué políticas hay, pues aquí nos estamos quedando muy cortos hace mucho tiempo en cuanto a las políticas de cómo reutilizar, de cómo reciclar, y eso no solamente aplica para materia prima, sino que aplica también para el uso del agua, y eso no solamente para el sector industrial, al que siempre cuando uno le dice en industria, uno siempre se imagina las fábricas produciendo cosas, sino que en Colombia también tenemos otros sectores como el sector turismo, que por cierto también es uno de los que también va a empezar a tener una huella de carbono grande. Pues el año pasado creo que no, pero la tendencia era que era hacia arriba, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de cosas allí. El aire acondicionado es impresionante. Mira, y ponle de esta forma, la gente empezó a tener capacidad adquisitiva para montar en avioncito. Entonces, ¿cuántos incrementaron los viajes en avión? ¿Cierto? O sea, hay cosas que uno dice, o sea, no es solo la industria, la manufacturera, sino una cantidad de industrias que también están ahí alrededor y que tenemos aquí en Colombia. Si nos metemos con el sector agro, pues ni se diga, ¿cierto? Usualmente tenemos donde se cultiva está muy lejos de donde se consume y así viceversa, o sea, tenemos grandes ineficiencias por donde uno le mire. Entonces, eso es como el cuento, ahorita ustedes lo mencionaban, o sea, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, cosas como teletrabajo, como car sharing, que son cosas nuevas que ya empiezan a tener los pelados, pues los millennials de verdad, que ya no están interesados en comprar, sino en compartir. Y así mismo, esa misma filosofía que vos preguntabas, que si hacían falta, o sea, cosas que ayudaran, pues obviamente la primera, entonces que la industria va a tener que entender que el mundo cambió y se volvió más cooperativo que competitivo. Entonces, por ejemplo, aparecen clústeres donde tenés zonas francas, donde tenés las industrias, cada uno como lo ven en otras partes del mundo, ¿no? O sea, uno encuentra una gran zona industrial donde este hace esto, este me produce la energía para los demás, este se encarga de hacerme el tema de la limpieza del agua y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta todo ese panorama de lo que hay en la industria, pues desde ISA obviamente nosotros también estamos mirando allí cómo podemos colaborar, y la primera de ellas pues obviamente es hacer la descarbonización pues de la energía, de mirar, pues nosotros no generamos, pero sí mirar por ejemplo cómo hacemos de una manera más eficiente la transmisión,
Sí, porque de todas maneras tirar líneas, pues cada vez que yo pongo una torrecita, en algunos casos yo tengo que despejar y tumbar y tumbar monte, entonces, ¿listo? ¿Qué mecanismos de compensación hay? ¿Cómo puedo hacer la transmisión de otra manera? Entender que tal vez ya esas grandes generaciones no sean, sino que ya empezamos con generación distribuida y cómo lo podemos hacer de manera más inteligente. Son las formas en que el grupo está trabajando. Desde el punto de la descarbonización, pues vos sabes que recientemente también estamos trabajando o intentando entender el mundo del hidrógeno. Entonces, para nosotros también allí hay un pie, o sea, es decir, entendemos que el hidrógeno, pues hoy en día el hidrógeno no es limpio como se lo imagina todo el mundo, es bien contaminante, es de las industrias que más contamina por la forma en que se obtiene, pero hay una tendencia clara al hidrógeno verde, ¿cierto? O sea, el que es generado a través de fuentes renovables por electrólisis del agua, y entonces uno dice, pues bueno, ISA también está mirando y poniendo como un ojito, mirar ahí qué pudiera hacer desde ese punto, o sea, nosotros qué podemos hacer, que ahorita lo dijiste, estamos en Chile, en Brasil, Perú, Bolivia, ¿cierto? Tenemos en mira otros países también por ahí más para arriba, y entonces me dice, ¿qué podemos hacer de verdad para colaborar con este tema de descarbonización? Y definitivamente, pues, yo creo que la tendencia es muy clara, aparte pues, de la simbiosis, es el tema de hidrógeno. Naima, muchas gracias. Le queda a uno un poco la sensación en medio de esto es, tenemos muchas alternativas, pero es como entrar a un gran buffet, ¿cierto? Entramos al buffet y nos dicen, solo puedes cargar un plato, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a poner en el plato? Y ahí viene un poco la pregunta, ¿ustedes han visualizado que para mejorar esa elección, qué han visualizado ustedes dentro de su estrategia? ¿Qué tratan de hacer para, digamos así, probar de cada uno de esos elementos de ese buffet de manera que puedan obtener por lo menos un plato que sea nutritivo? Esa pregunta sí está todavía más complicada, y me las estás haciendo bien complicadas, Jairo. Aquí los paneles son para que pensemos todos en voz alta. Eso es así. No, eso está muy bien. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para poner en ese plato? Pues bueno, no, o sea, definitivamente varias cosas se vienen zancochando. Lo que pasa es que hay muchas cosas que uno no puede comentar abiertamente. Ese es el problema que yo tengo. Pero Laima, hablemos un poquito de estrategia, más que de específicos, pero hablemos un poquito de estrategia, hablar un poquito, yo creo que es muy importante para quienes no conocen, ISA, XM e Intermexa hacen parte de Energética 2030, son tres empresas que hacen parte de Energética 2030 y son empresas que han apostado decididamente por investigación y desarrollo, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que vale la pena contarle que a veces la gente piensa que investigación y desarrollo es algo que sucede en un laboratorio por allá, únicamente en el primer mundo, y realmente, yo lo repito con frecuencia, investigación y desarrollo es la forma en que la sociedad, ¿sí?, encuentra o reduce la incertidumbre de las dudas que tiene y toma mejores elecciones, ¿cierto? Entonces, yo quisiera... ¿Cómo ha sido ese cambio, digamos, para ISA en ese sentido? ¿Cómo camina esta ruta? Cuéntanos un poquito de eso, porque yo creo que eso es un ejemplo también para muchas empresas que dicen, bueno, ¿yo qué puedo hacer con respecto al cambio climático? Si salgo al mercado y todavía no encuentro las tecnologías listas, y es uno de los dilemas grandes, o sea, Europa habla de hidrógeno verde, pero en este momento todavía tiene tecnologías que están en proceso de desarrollo y las necesita ya. ¿Cierto? Sí. Y esa es la realidad que tenemos también aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no le contamos a la audiencia y por qué no le enseñamos un poco a otras empresas algo de ese camino que ya ha recorrido ISA? Cuéntanos un poquito de esa estrategia. Vale, pues yo creo, entendiéndote la pregunta un poco y tal vez respondiéndola a esto, hace parte de las cosas que ISA también está participando en Energética pues 2030, ¿cierto? Con uno de los proyectos, por ejemplo, de entender el tema de las microredes. Y estando metiéndonos en esto, o sea, en ISA mismo, ya ahí en el edificio de lo que son los parqueaderos, hemos hecho una instalación fotovoltaica también, precisamente con aras de reducir nuestra huella de carbono. O sea, nosotros estamos diciendo, ok, la energía en Colombia es relativamente limpia, pero si ponemos un sistema de autogeneración, y vamos a tratar de entenderlo, fotovoltaica, que es pues como para ser más precisos, es lo que montamos en ese edificio de parqueaderos. Y lo que hemos encontrado es que, además de tener pues, unos muy buenos beneficios en ahorros de pago de energía al operador de red, también hemos tenido un impacto muy interesante y es ver, o sea, cuánto
cuánto realmente sí estamos pudiendo autogenerar. O sea, no es solamente que me lo diga alguien de afuera, sino que ya lo tenemos como un caso puntual. Estamos entendiendo cuáles son las variables que afectan o no afectan el desarrollo, pues, el yield de lo que genera esta planta, o sea, el rendimiento de las plantas, todo el cuento, o sea, estamos por ahí con ese lado. Por otro lado, también estamos, por ejemplo, con el profesor Farid Chekne, también estamos intentando arrancar un proyecto de biomasa, o pues, bueno, biogás, biomasa, que es como un combinado de ambas cosas, ¿cierto, Farid? Donde estamos cogiendo, por ejemplo, todo lo que tenemos de los residuos y los desechos de lo que podamos de los jardines, que no son cualquier cosita los jardines que hay en ISA, más lo que había también de restaurante para hacer, por ejemplo, generación de biogás y otras cosas. Entonces, de pronto la pregunta era, listo, con este biogás también, ¿qué podemos hacer? Entonces, podemos generar o lo utilizamos para la cocina. Y con este experimento no solamente hacerlo por lindo, sino que la idea también es impulsar, ¿cierto? O sea, decir, ok, este tipo de tecnología que es desarrollada en Colombia, pues, hombre, en otros, ¿dónde más lo podemos poner? O sea, ¿a qué otros tipos de usuarios podemos llegar con esto? ¿A quiénes más les puede servir y cómo les va a servir? ¿Sí? O sea, no solamente es investigar por lindo, sino investigar, o sea, una investigación aplicada, que es muchas veces lo que hace falta en Colombia, porque aquí somos buenísimos para investigar, pues, en las galletitas y en las cosas raras que ya han hecho en otra parte, ¿cierto? Inventarnos el agua tibia, pero la investigación aplicada nos quedamos cortos. Estamos en otros proyectos también, pues con la Nacional, con la empresa emergente, que estamos mirando, por ejemplo, ok, listo, ¿cómo hacemos para determinar cuáles serían los sitios buenísimos para hacer instalación fotovoltaica o eólica? ¿Y cómo hago yo, por ejemplo, para hacer softwares de proyección, ¿cierto? O sea, que me digan, ve, en tanto tiempo vos vas a generar tanta energía. O sea, sí, eso existe ya en el mercado absolutamente, pero no existe lo que es como lo tropicalizado o lo local. Entonces, son ese tipo de iniciativas que desde ISA efectivamente estamos intentando apoyar. Tuvimos hace 2 años en el FICE también un intento de empezar a mirar startups para tratar de, o sea, de ver qué estaban haciendo. Encontramos cosas muy interesantes. A veces, desafortunadamente, no pudimos continuar con esta iniciativa que sí tuvimos, pero lo que vimos es que sí hay mucho potencial en Colombia, hay una gran cantidad de soluciones, y el tema es lo que ahorita también volviéndome un poquito al tema político, ok, ¿qué hace falta en Colombia para poder seguir? Y definitivamente encontramos que hay una disyuntiva muy grande entre lo que los empresarios quieren hacer y no tener el capital, y que el gobierno no se preste para dar los incentivos con unas regulaciones o unos mecanismos más interesantes. Entonces, pues ahí nosotros no podemos hacer nada porque no somos un ente político, pero sí que podemos estar mirando qué es lo que está pasando, quiénes están ahí. Y de una vez aprovecho y abro la invitación aquí a quienes están en la audiencia, que si tienen proyectos que tengan que ver con, pues, con todo el tema de demanda energética, de eficiencia energética, etcétera, pues que vengan y nos toquen las puertas, que estamos muy atentos a abrir y mirar qué están haciendo. Laima, gracias. Capital de riesgo, estamos hablando de políticas más agresivas que necesitamos, estamos hablando de tener laboratorios en vivo, una de las grandes apuestas que ha hecho Energética 2030 y sus metodologías. Iniciamos con 5 microredes para el país, ya creo que vamos cerca de tener 8 laboratorios vivos donde probamos todas nuestras tecnologías y hacemos la experiencia completa, no solo tratar de plantearse un principio, sino saber cuáles son las dificultades de la implementación. Esto es importante plantearlo en esas nuevas formas de hacer investigación y en esta necesidad urgente que nos plantea el cambio climático. En cambio climático no nos da mucho tiempo de teorizar y nos obliga a actuar. En esa necesidad de actuar, yo creo que este tipo de foro nos convoca a eso, ¿cierto? A plantear soluciones y a plantearnos soluciones específicas, tener unas recomendaciones, y es de alguna manera eso lo que nos piden que saquemos como conclusión de este panel para trabajar en esta mitigación de cambio climático. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la acción clave, inmediata, y cuál sería la de mediano plazo que ustedes elegirían implementar? Y pues arranco la ronda nuevamente con Farid. Bueno, yo estoy muy pegado en que la eficiencia energética puede ser un tema muy importante. Es que la eficiencia, yo pensaría que, pues, yo trabajo en biomasa en este momento, pero biomasa se está viendo cada vez más a un mediano plazo, pero una cosa inmediata es la eficiencia energética.
Yo creo que el país tiene muchos planes y yo creo que la eficiencia energética en la industria y sobre todo ahí el sector industrial, yo sí hago ese llamado, porque sí, muy fácil implementar algunos programas de eficiencia energética, pero también es un poquito de reflexión, hombre, ¿cuál es el nivel de obsolescencia que tenemos en el sector industrial? Y si nosotros tenemos un parque industrial con unas maquinarias obsoletas, hombre, digamos, ¿de qué nos sirve planear el futuro, todas las celdas fotovoltaicas, todos los eólicos, todas las biorefinerías? ¿Sí me entienden? Entonces, ahí hay una reflexión para nuestros amigos industriales. Hombre, pensémonos un poquito en qué nivel de obsolescencia tenemos. Hay otro camino importante que también le incumbe a la industria y es el tema de cambiar los procesos. Ya no nos podemos dar el lujo, y lo decía María del Pilar en una de las charlas, no nos podemos dar el lujo de usar solventes, por ejemplo. Entonces hay que repensarnos, y ahí sí la academia, ahora sí yo invito a la academia para que nos digamos, venga acá, ¿cuáles son esos procesos que puedo transformar mi materia prima en un producto sin unos residuos peligrosos, sin usar unos caminos tediosos, angustiosos para el clima? Y entonces, mira, esas son las cosas de corto plazo que debemos como ir pensando. Entonces, cambios de procesos, cambios de materia prima, no usar ciertos materiales como solventes peligrosos, el tema de la obsolescencia, el tema de la eficiencia energética. El país está gastando el 60% de la energía en pérdidas, ¿sí me entiende? Eso es concebible. Y entonces estamos pensando en llenar todo Colombia en celda fotovoltaica, en todo, en hidrógeno, en cosas muy sofisticadas que son muy bueno, claro que sí que es bueno, pero también pensemos en una cosa que está más cerquita de nuestras manos. Entonces yo pienso, Jairo, en el tema de una reflexión muy fuerte en las cosas inmediatas como en los cambios de procesos y eficiencia energética a nivel industrial. Muy importante esa cultura, ¿no? Por eso desde la energética también pues hay un compromiso en la formación de gestores energéticos. Y ahí tenemos un proyecto muy bonito que lo está realizando la doctora Ana Escudero en la UPB, y uno de tus pupilos han estado al frente de ese trabajo, ¿cierto? Creo que muestra la coherencia de lo que vienen trabajando. De paso, quiero agradecer a nuestra audiencia la participación que vienen teniendo, y los invitamos dentro de este foro, dentro de este panel, también a formular sus preguntas, a formular sus soluciones, a formular pues esas pequeñas especulaciones que nos damos derecho, ¿cierto? Entonces, yo quiero que aprovechen la interacción. Esa es la idea de esta nueva forma de hacer para algunos es hacer televisión, para otros es hacer conferencias, ¿cierto? Y aprovechemos ese entorno para que vayan enriqueciendo las preguntas. Yo voy a seguir escuchando las respuestas de mis invitados. Quiero ahora darle el espacio a Ernesto para que nos hable un poco de esas acciones inmediatas y cuáles son de mediano plazo que necesitamos para esta mitigación de estos eventos de cambio climático. Gracias, Jairo. Yo quiero conectar un poco con lo que dice Farid. Evidentemente la eficiencia energética es algo que nos puede, pues, digamos, rápidamente hacer. Y también me pregunto, de todos los programas que hemos hecho, ¿por qué no han funcionado de la manera como uno esperaría que funcionaran? Evidentemente, cuando Farid habla que hay industria que tiene tecnología obsoleta, que consume, que tiene muchas pérdidas, y ¿por qué no hacen el cambio si podrían ser más exitosos, digamos, económicamente, más competitivos? Y yo creo que una de las respuestas es porque pues, no estamos midiendo y no estamos visibilizando ese tipo de situaciones. Es decir, nos hace falta monitorear mejor todo tipo de pérdidas o de consumo energético en general, ¿cierto? No solo del eléctrico, siempre hablamos de los medidores inteligentes que nos van a llevar, pero realmente hay un mundo energético que tenemos que empezar a cambiar. Lo que estaba mencionando de la industria del turismo,
en donde miramos los aires acondicionados. A veces es evidente cuando uno llega a ciertos sitios en tierra caliente y es más frío que en zonas frías de Colombia. Y uno dice, pero ¿por qué llegamos hasta allá en vez de tener unos grados más de temperatura y ahorraríamos muchísima energía? Realmente bajar un grado es bastante costoso. Y yo creo que está ahí, ¿cierto? Y eso finalmente hay que conectarlo con la parte cultural, ¿cierto? Entonces, esa parte de capacitación y de que socialmente seamos conscientes de que ese grado de temperatura que estoy dejando en el aire acondicionado tiene un efecto importante en ese cambio climático y que también pues tendrá un efecto importante en las facturas de energía que afectará a la economía también, ¿cierto? Y en la parte industrial es evidente, uno ve y digamos he tenido hablando con algunos colegas que trabajan en industria, que la energía es muy fuerte, ellos hacen todo lo posible para poderla disminuir, pero esa industria pequeña en donde realmente no tienen toda esa capacidad, ahí tenemos esa dificultad. Entonces yo creo que por ahí hay cosas rápidas que se pueden hacer, que evidentemente podemos hacer, no es tan costoso, y hay que mirar cómo se puede financiar esto, porque una de las crisis que hemos tenido con la parte de los medidores inteligentes es quién lo financia. Y a veces es que buscamos como el medidor inteligente, especialmente el eléctrico, se busca que sea también el de fiscalización, o sea, con el que yo cobro, pues tiene que ser muy preciso, unas cosas muy sofisticadas, pero si yo tuviera infraestructura que me permitiera dar indicadores de para dónde voy, puede ser mucho más barato de hacer, ¿sí? Y en cuanto a las tendencias más, digamos, a mediano plazo, yo siempre creo que hay que tomar acciones inmediatas pensadas a largo plazo. Y parte digamos, de la discusión, y Laima lo estaba diciendo, es ¿por qué no generamos las condiciones acá para entender las cosas que nos están afectando tropicalmente, ¿sí? Y digamos, lo he evidenciado mucho con el estudio de los rayos, particularmente aquí tenemos unas condiciones muy características que hace que nosotros seamos los que tengamos que producir la tecnología para eso. Y tenemos, pues, Farid, que trabaja en biomasa, vemos que nosotros tenemos el potencial en Latinoamérica tenemos que ser nosotros los que estemos construyendo la tecnología de biomasa, la tecnología para captura de carbono, tenemos, pues, digamos, unas reservas gigantescas de carbón y realmente lo que hemos hecho es sacarlo, pero no entender todas las tecnologías que estamos mirando para eso. Entonces yo creo que ahí sí debemos jugar un papel importante, o sea, ser muy ambiciosos, y esta tecnología es la que nos sirve a todo el mundo, lo están diciendo. Entonces tenemos que potenciar, o sea, de alguna manera regulatoriamente debemos mirar cómo esto lo desarrollamos y que nos volvamos potencia en temas de transición energética, ¿cierto? Como lo han hecho otros países, pero, por ejemplo, aquí uno piensa, ¿por qué no hemos intentado desarrollar más la parte de los vehículos eléctricos? ¿Sí? Siempre siento que nosotros queremos extraer la tecnología, comprarla, volvemos barato que se haga, le quitamos el IVA al vehículo eléctrico, pero no le quitamos, no sé, el impuesto al que haga el vehículo eléctrico acá, ¿sí? O muchas cosas, ¿no? Y eso, de alguna manera también yo creo que hay que mirarlo integralmente, ¿cierto? No solo pensaba en una sola actividad, sino eso es integrado, todo es integrado, como lo estamos mirando ahora, todo se va a interconectar, y ahí yo creo que hay que buscar estrategias integrales que ayuden a potenciar estas tecnologías. Gracias, Ernesto. Quedan en el aire muchos elementos. Sabemos que la tecnología es importante, es un habilitador. El conocimiento de la tecnología como tal es importante. Medir nos permite decidir, ¿cierto? Una vez que medimos, podemos decidir si invertir o no, pero también para invertir se necesita que haya un sistema financiero dispuesto a prestar a largo plazo, ¿cierto? Esos son elementos claves en esta política, porque casi todos los elementos que tenemos en mitigación de cambio climático implican inversiones de capital, ¿sí? Y mover elementos que antes eran operativos o costos operativos, llevarlos a costos de capital para esa transformación. Esos son elementos que son claves y que vale la pena tenerlos en cuenta.
Santiago, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son esas soluciones de corto y mediano plazo? Santi, estás sin... Ya. Yo estoy de acuerdo pues que el tema del mango bajito es el tema de eficiencia energética, pues completamente de acuerdo con lo que dice Farid y con lo que dice Ernesto, y con ese tema de medición está ahí. Yo tengo un par de apreciaciones, ¿cierto? Una un poco más filosófica, una es filosófica, la otra es un poco más operativa. La filosófica es, ante lo que tenemos de cambio climático, nosotros necesitamos hacer un cambio muy grande de entendimiento de muchas cosas y de objetivos que tenemos como sociedad y de la forma como pensamos incluso financiera y económicamente algunos temas, ¿cierto? Porque si bien ahora, por ejemplo, Ernesto mencionaba el tema de los vehículos eléctricos y la me decía, no, pues, y también de que más gente estamos viajando en avión y demás. Eso es porque venimos también con unos rezagos del siglo XX que dice es que nos movemos es en avión o nos movemos es en vehículo eléctrico, sabiendo las externalidades económicas que eso tiene. Entonces, nosotros tenemos un reto muy fuerte de hacer todo un cambio territorial o un nuevo entendimiento territorial en nuestras ciudades, ¿cierto? Ver cómo, en vez de montar a la gente en un carro eléctrico, cómo diseñamos ciudades para que la gente camine y no tenga que montarse en un carro eléctrico, o tenga todo cerca, o sea capaz también de tener productos, servicios y cosas que terminan siendo eficiencia energética, pero a escala región o a escala ciudad, donde efectivamente no estamos haciendo reproceso y trayendo cosas de muy lejos, sino que efectivamente estamos solucionando los problemas, digamos, de la forma más eficiente, no solo en términos energéticos, sino también sociales y económicos, considerando que económicamente, efectivamente, pues vamos a poder tener unas externalidades ambientales muchísimo más positivas cuando la miramos, digamos, en un tema macro. Entonces, sí hay una reflexión de, listo, ¿cómo debemos repensar nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestras industrias, nuestras funciones, objetivos como sociedad? Que yo creo que esa es una cosa que tenemos que hacer. Ahora, para irnos a temas un poco más operativos, hay una decisión que puede ser muy interesante, particularmente para el sector energético, y es lo que se llama una arenera regulatoria. La regulación existe no para ponerle trabas a las empresas, ¿cierto? Que eso cuando uno está desde el lado empresarial dice, no, es que la regulación está ahí. La regulación existe para proteger al usuario final, ¿cierto? Y por eso, digamos, a veces es tan complicada y demás, porque o queremos tener los precios bajos, o queremos maximizar beneficios para los usuarios. Y hay cosas, y en este momento del mundo, tenemos cosas que muchas veces nos cambian y se nos salen de la regulación porque no, nos cambia el chip. Digamos, hay un tema que es el tema Bitcoin, ¿cierto? Es que antes, por ejemplo, la plata era papel, pero ahora ya es digital. Y entonces eso cómo cambia. Y entonces es un sector económico para que ni los bancos, ni el gobierno, ni las personas, ni nadie estaba preparado. Con Uber pasó, digamos, de alguna manera lo mismo, y con el sector eléctrico va a empezar a pasar, ¿cierto? ¿Qué tal que yo quisiera usar los datos de mi casa para que desde XM me dijeran, venga, Santiago, es que tiene que apagar su nevera, o que me la pagaran desde XM? Eso regulatoriamente tiene todos los líos del mundo, porque estamos hablando de libertad personal, estamos hablando de hasta dónde llega XM, de costos de energía y demás. Pero las areneras son unos elementos interesantes que es como, venga, hagamos un ensayo donde tenemos a la empresa, al regulador, a todo el mundo en una cosa con fronteras limitadas, mirando qué se puede hacer ahí. Y si eso funciona, ya el regulador sabe cómo regular para efectivamente promover la competencia, pero también proteger a los usuarios finales. Entonces, eso yo creo que es una cosa que para el sector energético puede ser muy positiva, considerando los cambios que se vienen con hidrógeno, considerando los cambios que se vienen con esa conjunción de cosas, porque es que el sector eléctrico ya no es el sector eléctrico, o el sector energético ya no es el sector energético. Ya el sector energético se mezcla con el industrial, se mezcla con transporte, se mezcla con vivienda, se mezcla con el sector construcción, se mezcla con el sector banca, se mezcla con el sector telecomunicaciones. Entonces tenemos que tener una forma de ser lo suficientemente flexibles en términos regulatorios para permitir estos nuevos negocios, que eso, digamos, es una cosa que nos permitirá aprovechar esa conjunción empresa, Estado, sociedad
para transformarnos en el mediano plazo. Bueno, tenemos ese requerimiento viene creciendo, ¿no? El tema de tener lo que en inglés se llama las sandbox o las cajas de arena o las areneras, ¿no? Algunos dicen que puede ser las areneras porque podemos hacer lo que hace el gato y es equivocarnos rápido para corregir rápido, ¿cierto? Entonces, y finalmente son espacios para eso, para experimentar, y fíjense que esa es posiblemente la clave más importante dentro del tema de la transición energética, que podamos probar estos elementos, estos modos de usar, modos de trabajar. Laima, herramientas de corto plazo y de mediano plazo. Pues bueno, no, para no repetir mucho lo que ya han dicho los demás, ¿cierto? Pero lo cierto es que la educación definitivamente me parece que es como también otra de las herramientas rápidas, no solamente la educación que se pueda dar a nivel universitario, tecnológico, técnico, sino desde el mismo colegio con los pelados chiquitos, ¿sí? O sea, meterles desde ya, que ya lo estamos haciendo, y de hecho uno ya ve a los niños como nos corrigen a los adultos con muchas cosas. O sea, es el chip de saber cómo usar menos o cómo usar de forma más eficiente, cosas tan simples como, apagar la luz cuando no estés, ¿cierto? O sea, son ese tipo de educaciones que realmente es donde uno empieza a encontrar un cambio generacional fuerte. Educación, pues obviamente la parte técnica, nosotros estamos, si bien hay ingenieros, o sea, hay gente muy tesa en el país, estamos a años luz comparados con otros. O sea, nos falta todavía más gente queriendo estudiar cosas para poder hacer desarrollos. Más gente que trabaja en el campo de eficiencia energética, y en eficiencia energética es no solamente pues en cómo hago equipos, cómo hago mejores motores, sino también, por ejemplo, cómo hacemos cosas digitales o de toma de datos que nos sirvan más, ¿cierto? O sea, que tenga alguna utilidad, inteligencia artificial, bla, 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 todo ese cuento pues que tanto hemos masticado más de una vez, pero también si fuera de mecanismos de corto plazo, de pronto trayendo algo a la discusión del doctor, pues de Farid, y es, ok, la industria, ¿por qué no se mete en el cuento, cierto? Y lo cierto es que el primer paso que pudieran hacer las industrias, definitivamente, si quieren ayudar, es autogenerar. O sea, hagan autogeneración. O sea, es cierto, como dijo Ortega, o sea, en la gran mayoría de los proyectos, poner sistemas fotovoltaicos es financieramente viable. Y aquí también viene un segundo punto con relación al primero que les decía, de educación. En Colombia, no sé qué carajos nos pasó, ¿cierto? Pero después de los años 80 y 90, la sociedad se volvió cortoplacista. Nos gusta que todo sea rápido, que la TIR sea alta, que sea en menos de 5 años. Y resulta que es que en otras partes del mundo, donde uno sí ve que van un poquito más adelante, no necesitan que sea 5 años, ¿cierto? O sea, es decir, de hecho, pensar en 10 años puede ser un corto plazo en otras partes. Entonces, también es un tema de educación financiera, como decía Ortega, de que la gente tiene que entender, hombre, es que yo no tengo que recibir la plata en un año, ¿cierto? Porque es que inmediatamente ya mataron los proyectos. Antes de yo llegar a ISA, trabajé como EPCista, y me pasó una vez con un cliente que fuimos con un tema de un tema para 1 mega en un techo fotovoltaico. Y la respuesta fue, no, pero es que yo eso cuánto lo recupero. No, lo recuperas como en 5 o 6 años con tema tururú, tarará, ley 1715. Y la respuesta fue, no, pero yo estaba esperando en 1 año. Entonces la respuesta mía fue, ¿usted qué creyó? Que venía a cambiar bombillitos. Pues, o sea, hay cosas que la gente también tiene que meterse un poquito más en seriedad y entender. Y además de toque es el tema, o sea, sí, yo hago una inversión de 5 o 10 años, pero para mí es un ahorro, o sea, lo que estoy haciendo es invertir en mi propia empresa. Entonces, tal vez después de entre 10 años que ya he pagado el sistema, en el peor de los casos, ¿cierto? Ya en adelante la plata es para mí, eso es un ahorro. Y son formas que yo puedo, si fuéramos juiciosos todos, y la plata realmente, ese ahorro, lo utilizáramos para lo que es, no para comprar papitas, porque es que eso es lo que siempre pasa. Si lo metiéramos para lo que es, habría para que pudiéramos hacer modernizaciones. Es decir, es un tema de paciencia también que nos falta muchísimo. Por otro lado, pues como reflexión, aquí está tomando notica de lo que iban diciendo. Entonces, pues, mira, me resto, ¿cómo estás hablando de cosas de electromovilidad? Te tengo la noticia, todavía no ha salido, pero va a salir pronto. Hay 2 empresas o varias empresas aquí en Colombia que van a empezar con un tema de vehículos con celdas de hidrógeno. No puedo decir más, ¿cierto? Pero esa vaina es un hecho. Hay otra empresa que coloco a nivel local aquí en Medellín que también están trabajando para hacer de verdad en masa vehículos eléctricos locales, o sea, bonitos, además de todo, no como ese vehículo chino de $2.000, que es lo que nos traen algunas empresas que no cumplen ni media cosa de seguridad, porque siempre buscamos lo más barato, no lo que es lo mejor ni lo más duradero. O sea, esa mentalidad a veces como tan paupérrima que nos mandamos en algunas cosas. Y lo último que no me puedo quedar sin hacer la propaganda de abrazar árboles es, hombre, el primer mecanismo es para la deforestación. No tiene nada que ver con energía, pero sí con el cambio climático. Sí, yo de hecho
Yo también me uno ahí con Laima, ¿cierto? Aquí el tema de deforestación en Colombia es pasmoso y es la forma más fácil que tenemos como país de tener emisiones neto cero. Total, o sea, son proyectos sencillos, y combinando pues, con sistemas de generación limpia. TikTok. Así es. Ahí tenemos, o sea, el llamado es importante y el cortoplacismo nos está llevando a un punto en el cual no hay punto de retorno. No tenemos planeta 2.0, ¿cierto? No tenemos ese recurso. Definitivamente debemos ser estratégicos en lo que hacemos. La conclusión grande es que la estrategia es una estrategia combinada, que hay muchos recursos, que es una tarea de toda la sociedad, ¿cierto? Hablar de eficiencia energética es algo que atraviesa la sociedad. Estar hablando de educación es algo que nos atraviesa la sociedad. Estar hablando de inversión en temas de tecnología para mitigación es algo que nos atraviesa como sociedad. El detener la deforestación es algo que nos atraviesa como sociedad. La cultura ciudadana, ¿cierto? Y el cambio de la manera en que construimos nuestras ciudades, como lo planteó Santiago, también es algo que nos atraviesa como sociedad. Y el tener estrategias de datos abiertos que nos informen sobre lo que está pasando y conocer qué es lo que nos está moviendo es importante y nos atraviesa como sociedad. Todas las acciones que tenemos y que podemos emprender en este plazo y que nos van quedando como conclusiones de este foro. Ahora voy a entrar en una fase ya en la cual pues nuestro foro participa nuestra audiencia. Tenemos algunas preguntas. Tengo una pregunta aquí es de Mario Alejandro Giraldo, ¿sí? Y nos hacía una pregunta, nos decía, en cuestión de eficiencia energética, ¿qué tiene más impacto para una pequeña o mediana empresa? ¿Modernizar los equipos o implementar estrategias o sistemas de medición ahorro? Yo sé que tengo 2 voluntarios para esta respuesta porque en estudio me hicieron ya comenzaron ellos a responder y les voy a dar la palabra en el orden que me comenzaron a responder. Laima primero y Farid después, y si quieren complementar los otros invitados. Dale, no, listo. Mira, o sea, la verdad, si uno se pone a pensar si no tiene que hacer la inversión, pues lo primero que vos preguntás, ¿cierto? O sea, definitivamente la modernización sería lo mejor. Pero cuando uno ya se tira a lo que ahorita hemos estado discutiendo tanto, ¿cierto? Con tantas empresas, la mayoría de la industria colombiana es pyme. Y son pymes que de verdad el pesito se lo ganan muy contado. Entonces, a veces pensar en estos proyectos de modernización se les queda lejos. La primera pensaría yo, y lo que vi también como experiencia es, hombre, me ponga sistemas de medición para saber dónde estoy consumiendo, ¿cierto? En qué estoy consumiendo, dónde estoy botando la plata literalmente. Porque de lo contrario, a veces hacen unas optimizaciones que nada que ver y uno dice, pues sí, te ayuda, pero no, o sea, lo ideal hubiera sido, si hubieras hecho tu análisis juicioso, hubieras impactado más aquí en este punto. No necesariamente modernización significa inmediatamente que yo tengo mejor eficiencia, ¿sí? Pues lo usual es que sí, pero pues no, o sea, espero que me entiendan lo que les quiero decir. Entonces es un poco ambas cosas, cada caso también es muy, muy puntual y hay un punto que ya ni siquiera es tema técnico, es finalmente un tema financiero. O sea, ¿qué me arroja mejor? Me cambio con esta máquina que me vale tanta plata, pero me tengo que invertir tanto y me demoro tanto tiempo a recuperarla. O de acuerdo con mi capacidad financiera y los flujos de caja que yo necesito, entonces mejor hago una inversión pequeñita, pero que me da un retorno mucho más rápido y que me sirve para apalancar otros proyectos en el futuro. O sea que la respuesta, la verdad, yo diría que no hay una respuesta pues como 100% es así, de mi parte al menos. Bueno. Farid. Farid, abre el micrófono. Sí, Laima y Jairo y la persona que preguntó, que la verdad, yo pensaría que discrepo un poquito de Laima en ese sentido, porque sí, ¿de qué sirve yo? Fui pionero en traer un programa aquí que se llama Monitoring and Targeting, venderle a todo el mundo que hay que medir y controlar los procesos con un objetivo claro. Eso fue un programa que yo diría que todavía se sigue implementando y eso hay que hacerlo. Pero ¿de qué sirve que tú midas y cada vez estés viendo la llaga y ves la llaga y ves la llaga y ves la llaga si no tienes la cura? ¿Sí me entiende? Y muchas veces la cura está en que usted modernice el asunto. Sí, vale mucha plata, sí, pero es que vale más plata dañar el medio ambiente y los gastos de recursos energéticos, y es lo que no se dan cuenta la gente. ¿Sí me entiende? No, es que me cuesta 15.000 millones de dólares. Sí, pero es que te estás botando 18.000 millones de dólares. Sí, eso no te das cuenta de eso. Entonces yo pienso que
Hay cosas muy evidentes, y en eso sí tienes razón tú, Laima, en decir que hay cosas muy puntuales, pero hay como los cuales, como un ejemplo, que en donde tú tienes un equipo que ya sabes que es obsoleto, que ya sabes eso no se utiliza. ¿Para qué seguir con él? ¿Sí me entiende? Entonces, por eso mi respuesta es, haga las dos cosas al mismo tiempo. Mida y modernice. Sí. Nos queda en el aire y hay un comentario también de parte de Mario que dice, pues él plantea como comentario, dice que pues teniendo en cuenta que muchas no tienen esa capacidad económica, ¿cierto? Y yo creo que es importante entender de qué sirve el dinero si no hay planeta. Y el compromiso del sistema financiero es fundamental en ese sentido para plantear alternativas, digamos, para bajar el costo del dinero destinado a soluciones de mitigación en cambio climático. Yo creo que ese es un elemento que es importante. Dentro de esa... Yo quiero Sandy, también hacer claro, una cosa corta, y es que muchas veces hay muchas empresas, digamos, los esquemas es como para hacer este tipo de cosas, las empresas no tienen que tener el dinero, ¿cierto? Entonces es simplemente pensar en cambiar un poquito el esquema, es que la cosa la tengo que reemplazar yo, ¿no? Es que alguna empresa que me preste servicios de energía me la puede cambiar, así como alguna empresa que pueda montar sus paneles solares en el techo me puede vender la energía a mí con inversión de ellos. Entonces, también eso es uno de los cambios de chips que hay ahí, ¿cierto? Convertirnos no en dueños de activos, sino en usuarios de servicios de activos de alguien más. Sí. Jairo, te escucho. Yo tengo algo que complementa también a raíz de lo que acaba de decir Santiago, pero no puedo decir la empresa para no violar un poquito la confidencialidad, pero mira lo que sucede muchas veces. Equipos completamente obsoletos que producen un producto que no tiene los niveles de calidad para nada. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque el usuario lo recibe así. ¿Y por qué lo recibe así? Porque lo encuentra a más bajo precio, ¿sí me entiende? Entonces mira que estamos como metidos en el mundo de los ciegos, donde el tuerto es el rey, ¿ves? Entonces ahí es cuando tú tienes un usuario que te recibe un producto de mala calidad, pues te van a producir ese producto de mala calidad con la obsolescencia del caso, ¿sí me entiende? Entonces vuelve y juega, donde tú tienes que tener niveles de exigencia, y cuando tú empiezas a pedir exigencia, necesita la modernización, necesita los cambios y transformaciones de proceso, necesita las mediciones, ¿sí me entiendes? Pero también tienes que pensar que no tengamos usuarios mediocres. Que es donde volvemos al tema de que la educación es importantísima, o sea, es decir, pues porque si la gente tampoco tiene el criterio técnico, ni tiene el criterio económico, ni tiene nada, pues las decisiones siempre van a seguir siendo tullidamente erradas. Y entre otras cosas, Jairo, lo que vos decías, o sea, el sector de la banca, aquí después creo que me van a quemar y seguramente no me van a volver a llamar por lo que voy a decir, pero la banca en Colombia, ¿verdad? Se le va la mano y aprieta durísimo, o sea, mientras en otras partes uno encuentra que los créditos que te ponen para este tipo de proyectos realmente no te superan el 6, el 8%, aquí cuando están muy caros te están ya hablando del 10%, si no es que es más, porque luego te hacen tu análisis de riesgo. Entonces todas las buenas iniciativas que estaban desde el gobierno, por allá arriba, ¿cierto?, llegan a la banca, pues aquí al nivel donde va la gente y se mueren completamente. O sea, hay un tema intermediario allí que nadie, o sea, todo el mundo dice, pero es que el riesgo en Colombia, hombre, no hay mejores pagadores de deuda que el colombiano, eso sí está requete estudiado y requete confirmado. Entonces, lo que uno dice, o sea, hasta que no haya una salida donde precisamente, porque Farid, yo creo que tú te enfocas mucho también como en la industria mediana y con cierta capacidad de pago, que son finalmente los que buscan los buenos asesores, pero hay una gran cantidad de industria muy chiquita, ¿cierto?, que son realmente los que también contaminan, que da miedo, y además de todo son los que son los más ineficientes y todo un cuento, pero es que resulta que esta gente no tiene acceso absolutamente a nada, porque van a pedir un crédito y cuando muestran sus balances financieros de coso, no, pues usted no hay plata, pues es que el riesgo, y ¿cómo le presto usted plata? Está loco, ¿cierto? O sea, son temas muy, muy complicados, o sea que falta, en mi opinión personal, falta una posición más clara del gobierno donde le diga a los bancos, no señores, que yo digo que es así, punto, y prestamos así. Y si hay y paso hay unos fondos, y hay unas fiducias, y hay unas cosas por las cuales yo respondo si esa persona no paga. No existe. O si existe, nadie los conoce. Sí, Laima, yo creo que para complementar eso, yo también estoy de acuerdo que falta más de educación, ¿cierto? Educación financiera, lo estás hablando, o sea,
buscar un proyecto que sea rentable al año no tiene mucho sentido. Y la parte financiera, pues también hay que ver la innovación ahí. O sea, finalmente, cuando uno ve, por ejemplo, las empresas de operadores eléctricos son los que ahora financian los electrodomésticos, ¿sí? Casi que te lo dan muy fácil. Y digamos, el sector financiero ha sido muy pasivo en eso, ¿cierto? No son los que han metido a decirle, venga, yo le cambio, venga, yo lo vuelvo más eficiente. Y yo creo que si lo vuelven eficiente, pues será el producto de mejor calidad y más barato, ¿cierto? Porque finalmente, si tenemos una cultura financiera, lo podemos hacer que sea más barato, ¿cierto? Yo no creo que porque mejoremos los equipos, los productos tengan que ser más costosos, ¿cierto? Al contrario, si lo vamos mejorando y vamos haciendo más eficiente y puede hacer más, tendrá que ser más competitivo. Y eso pues nos lo muestran muchos ejemplos. Jairo, quiero meter la cucharada también ahora otra vez. Sí. Porque hay una pregunta de Urbano Medina que veo acá. Y habla dame un segundito antes de que entremos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y esto encaja mucho con lo que Ernesto y Laima estaban mencionando. Listo. Entonces, ahí ya no la pusieron ahí. Ya. Si quieres, continúa ya. Eso es lo que quería esperar. Ah, perfecto. Listo. Y es el tema de vencer las barreras. Y yo quiero aprovechar, pues, y con todo el perdón, pues, la Comunidad Europea recientemente, pues, ya estamos firmando ya ese contrato para el parque tecnológico de la eficiencia energética, ¿sí me entiendes? Es un proyecto que venimos gestionando con una empresa del gobierno que es Colombia Productiva, que es la Universidad de Antioquia y nosotros. Y ahí está la Comunidad Europea financiando pues buena parte para construir ese parque. ¿En qué sentido va? En lo que la pregunta de Urbano nos dice, en bregar a que muchas de las ideas, muchas de las innovaciones se vuelvan comercializables, se vuelvan asequibles, se vuelvan de alguna manera fácil de que los pequeños y los más pequeñitos que habla Laima sean capaces de asimilarla, de acogerla, porque muchas veces, ustedes bien lo dicen, pues hay un miedo al cambio, hay un miedo porque se desconoce la tecnología. Entonces, digamos que el país empieza a volcar hacia tener una especie de estos centros que apoyen a esa pequeña y mediana empresa, y yo diría las pequeñísimas empresas, ¿sí? Para poder tratar de que venzan esas barreras que menciona nuestro amigo Urbano, que en muy buena medida su pregunta encaja perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de esas barreras que hay que ayudar, y ahí sí la parte, digamos, académica, las universidades, los centros de investigaciones van a jugar un papel muy importante porque la innovación va a ser relevante en ese asunto y ahí no nos podemos desligar, y ahí es cuando nosotros como académicos vamos a ayudar, ¿correcto? Eso es lo que quería decir, Jairo. De acuerdo, Jared, y contarles también que es un espacio para la innovación, ¿cierto? Fíjense que las inversiones en cambio climático, en en tecnologías que mitigan cambio climático, ya plantean unos retornos de mediano plazo, y hoy en día ya comienzan a aparecer empresas que explotan como modelo de negocio justamente esa intermediación, ¿sí? Santiago lo mencionó tangencialmente. Hay empresas que ayudan a diferir estas inversiones, hay empresas que a cambio de tu tejado te doy una tarifa eléctrica más barata, ¿cierto? Fundamentalmente esos son algunos de los modelos de negocio que comienzan a crecer y que pues necesitan una inversión y buscan inversión incluso por fuera del sistema financiero, ¿sí? Es decir, y recuerden eso, los modelos de negocio surgen de las ineficiencias de los sistemas establecidos. Ahí hay unas posibilidades muy importantes de innovación y esas van apareciendo. Sin embargo, hay otros elementos que a veces se convierten en camisas de fuerza y son los elementos regulatorios, ¿sí? Santiago nos mencionó algo muy interesante y es el tema de las areneras regulatorias, ¿cierto? Uweimar Vázquez nos hace una pregunta, nos dice que cómo implementar una arenera cuando no se ha habilitado la práctica cotidiana de la experimentación. Ok.
O sea, antes de eso yo quiero hacer un comentario pequeño sobre lo que dice Urbano, ¿cierto? Creo que es muy positivo estos centros que se están haciendo en la Nacional de Innovación, de Experimentación y de Desarrollo, pero muchas veces la barrera comercial no tiene que ver con la tecnología. Muchas veces la barrera comercial tiene que ver con la comercialización, con el cliente, con la comunicación y con precisamente el vender. Entonces también es una cosa como un llamado importante, pues nosotros que somos tan ingenieros, que pensamos que solamente con el aparataje funcionando, las cosas funcionan. No, las cosas también tienen que ser bonitas y atractivas para que un cliente las quiera utilizar. Bueno, ahora sí respondiendo la pregunta de Weimar de cómo no se ha habilitado la práctica cotidiana de la experimentación. Pues es verdad que nosotros en Colombia efectivamente puede que no tengamos como esa cultura, o que sea una cultura que estamos desarrollando en las universidades, en las empresas. Yo creo que es muy distinto ver 10 años para acá lo que era una oficina de innovación dentro de una empresa a lo que es hoy. Ya creo que hay unas capacidades de experimentación, se ha perdido un poco el miedo a equivocarse y efectivamente cuando todo cambia, vemos que también hay oportunidades para empresas grandes, pequeñas, startups y de todo para hacerlo. Para una arenera, particularmente del sector eléctrico, ya hay algunas experiencias internacionales. Digamos, hay una experiencia en el Reino Unido muy interesante, una experiencia en Holanda muy interesante, creo que otra en Singapur, que lo más interesante que tienen no es solamente que tengan la arenera, sino que es toda una estrategia. Yo quiero hacer un paréntesis. Claro. Cuéntanos muy brevemente qué es una arenera, porque lo venimos soltando, pero no lo hemos contado. Cuéntanos muy brevemente qué es una arenera. Una arenera regulatoria es un espacio de pruebas limitado, con fronteras espaciales y temporales muy claras, donde las reglas de la regulación se pueden doblar un poquito para probar un concepto nuevo, ¿cierto? Entonces, o sea, es como una zona donde las leyes son distintas, pero pues relativamente de espacio limitado, donde las leyes ¿cierto? son distintas temporalmente, ¿cierto? Digamos, funciona muy bien la metáfora de la arenera. Como una zona franca para el tema exportación e importación, pero ya en otros. Exactamente, funciona muy bien la metáfora de la arenera de los niños jugando, aparte pues de la de los gatos, que es un lugar de equivocarse y limpiar. Sí. La de los niños jugando funciona muy bien porque cuando los niños entran a la arenera, ellos pueden crear de todo, pueden hacer su ciudad y creerse hacer lo que están haciendo, pero están en un límite donde el mundo termina ahí y están supervisados por un adulto. En este caso, el adulto sería el regulador y los niños en la arenera serían las empresas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para el sector eléctrico muy, muy sencillo es, hombre, ¿qué pasa si yo decido cobrar la tarifa de energía distinta, dependiendo de la hora del día? ¿Cierto? Que es una cosa que se ha discutido mucho. Un posible proyecto de una arenera sería coger un barrio de una ciudad, a ese barrio durante 3 meses, un año, decirles a las personas, venga, es que vamos a cambiar esta tarifa, para ustedes va a ser distinto que para el resto del mundo, y al cabo de 3 meses vamos a evaluar, a tomar decisiones y a ver qué se va a hacer ahí, ¿cierto? Y ahí ya el regulador puede decir, esto sirvió, y eventualmente compensar, ¿no? Sirvió, pero tenemos que arreglar esto. Entonces ese es como el concepto de la arenera. De acuerdo. La cosa es, en innovación no todas las ideas tienen que llegar a una arenera, ¿cierto? Por eso es importante tener la estrategia de innovación, porque puede llegar un innovador a decirle al gobierno, oiga, es que yo quiero hacer esto, pero es que me encuentro con esta regulación. El gobierno le puede decir, venga, ¿sabe qué? Puede que no. Vea qué tal, usted puede meter por aquí, cumple esto, haga esto. O efectivamente, sí necesitamos una arenera para cambiar estas cosas. Lo particular es que en Colombia nosotros ya tenemos una arenera regulatoria funcional desde hace 2 años del sector financiero. Como el sector financiero también se salió de nuestras billeteras para meterse en nuestros teléfonos, ya hay y también el sector financiero en un país como Colombia es altamente regulado por el riesgo de lavado de activos y también por el riesgo pues, de corrupción y demás. Se empezaron a pensar en algunos mecanismos de, venga, ¿cómo vamos a tener unas carteras colectivas donde haya varias personas que estén ahí? O cómo trabajamos con otros temas, o incluso el tema Bitcoin. Es decir, ¿cómo le ponemos impuestos al Bitcoin? ¿Cómo hacemos esa conversión Bitcoin a peso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Y gracias a esa arenera y a los aprendizajes que ha habido en los últimos 2 años, el sector financiero, digamos, ya Colombia tiene una estrategia de criptomonedas bastante fuerte. Creo que es una de las más avanzadas de América Latina. De hecho, creo que es uno de los mercados más potentes de América Latina en temas cripto. Entonces, pensar en algo así para el sector eléctrico podría funcionar muy bien para el tema de eficiencia energética en industrias de forma remota, tema de adopción de tecnologías nuevas que antes no teníamos, tema de nuevos esquemas de cobro de energía para vehículos eléctricos o para distintos usos, de cobros distintos, de compartir energía entre usuarios. Entonces creo que ahí hay una oportunidad bien interesante. Yo creo que la práctica cotidiana, la experimentación se fortalece precisamente experimentando cotidianamente y viendo que se pueden hacer cosas, eso sí, midiendo el riesgo, porque tampoco nos vamos a poner como unos carros locos a hacer cualquier cosa, pero precisamente es pensar que lo que tenemos regulatoriamente tiene que cambiar, no porque la regulación sea mala, sino porque el mundo nos cambió. De acuerdo. Bueno, ya hemos transcurrido en 1 hora y media de un diálogo, creo que ha sido muy creativo, un diálogo muy constructivo. Quiero darles 1 minuto a cada uno de mis invitados para que dé una frase de cierre. Antes del minuto me gustaría complementar lo que está diciendo Santiago de las areneras, ¿cierto? Sí. Y uno oye cada vez más, por ejemplo, cuando estamos en estas startups y las nuevas tecnologías, realmente lo que necesitamos es experimentar muy rápido, ¿no? Entonces uno habla de las areneras especialmente de regulatorias que son complejas, ¿sí? Pero evidentemente hay que empezar a experimentar muy rápido en todo, ¿cierto? En muchas de las tecnologías hay que empezar a llevarlas, mirar si funciona, no funciona, corregir y irlas adaptando a las necesidades finales. Y eso yo creo que es un mensaje, digamos, para todos los que nos están escuchando. Recientemente también se lo di a un colega en donde planteaba eso, que ya a veces estudiamos mucho un producto antes de sacarlo, y pues ahora pues es mejor sacarlo y ver que no funcionó y rápidamente o cambiarlo o sacarlo. Sí, yo creo que ese es un mensaje que deberíamos estar como pensando, experimentar muy rápido, de que dedicarnos rápido, no darle miedo que nos equivoquemos, sino aprender de esas equivocaciones para construir productos cada vez más mejores y más eficientes. En esto, como en muchas cosas, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Y definitivamente es una innovación que tiene que ser acelerada. El planeta no da espera, ¿cierto? Las circunstancias en las que hemos llegado no tienen vuelta atrás y definitivamente el cambio era ayer, ¿cierto? Entonces, definitivamente tenemos que acelerar todo este tipo de procesos. Quiero darles, como les había dicho, 1 minuto a cada uno para que me den un cierre y podamos terminar con las conclusiones de este diálogo. Farid. No, rápidamente, pues el tema de la eficiencia juega un papel muy importante, me parece que son de esos mangos maduros. El tema de, indudablemente, la cultura, la educación, el compromiso de la academia para la innovación, pero también la industria para la recepción de ese tipo de innovaciones. Indudablemente yo siempre hago un llamado a que tenemos unos recursos, siempre digo la misma frase: Dios no da pan al que no tiene diente, y a pesar de todo, pues tenemos carbón, ¿sí? Ese es un pan que nos da, y si decir no, porque el banco, no sé quién, para no dar nombres, qué tipo de banco, no voy a financiar ningún proyecto de eso. Hombre, miremoslo un poquito con calma, porque se puede hacer las cosas complementadas con otro tipo de recursos, como el caso de la biomasa, que son recursos que están ahí, que están de alguna manera desechándose, desperdiciándose, dañando el medio ambiente, y mezclando cosas, mezclando recursos, podemos llegar a soluciones integrales muy buenas. Y el otro tema, pues, que también muy importante para el llamado, y se mencionó aquí de alguna manera, pues esa generación distribuida, esa generación por ciertos lotes, por ciertos clústeres, por ciertas zonas, el aprovechamiento de recursos que se pueden estar generando en unidades residenciales de 500 apartamentos, de 1000 apartamentos. Eso puede empezar a cambiar la situación, digamos, del uso de la energía
y del aprovechamiento de los recursos. Gracias, Farid. Laima. Me tocó de segundis, gracias. Sí, sí, porque te estaba dejando siempre de última, entonces siempre te No, tocaba. me dicen que los últimos serán los primeros, tranquilo, Jairo. En los ascensores también, pero No, continúa. mira, pero para cerrar el tema, yo más bien diría que es como la invitación y es, ahorita me llamó la atención algo y es que todo hay que ensayarlo. Yo soy de las que opino que si ya hay cosas que en otras partes en el mundo han funcionado y que tienen condiciones, o sea, inclusive más adversas que lo que para en Colombia, ¿para qué quieren seguir haciendo más proyectos pilotos? ¿Para qué quieren seguir haciendo más ensayos? O sea, ya no más pilotos, no más ensayos, simplemente haga la inversión, tenga la valentía de hacerlo y entender que le va a ir bien, no hay ningún problema, o sea, asuman un poquito esos riesgos, ¿cierto? O sea, es como un poco la invitación a eso. Porque, y bueno, y la última frase, pues que siempre le he hecho algunas veces a mis alumnos en clase y es que yo soy de las que pienso que ya el cambio climático no tiene reversa, esto tiene una inercia térmica muy grande detrás de todo esto, pero ya lo único que nos queda es cómo vamos digamos, acomodarnos y cómo vamos a tratar de mitigar, ¿sí? Porque ya nos cogió la noche hace mucho rato. O sea, esto, desde que yo estoy chiquita y aunque yo tal vez, gracias Jairo por el piropo al principio, de pronto no aparento todos los que tengo, pero desde que yo soy chiquita estoy escuchando el cuento de ojo con esto y no hemos hecho nada. O sea, la verdad, ya nos trasnochamos, ya esto es mirar qué podemos hacer. Entonces, como dije, la invitación es no más ir pensando que proyectos pilotos, no más que para mañana, no nada, o sea, invirtamos de una vez y háganle, o sea, las cosas funcionan, está demostrado, simplemente es de tomar una decisión y punto, es lo que yo diría. Hay que cambiar el hábito rápido, ¿cierto? Total. Ernesto. Ernesto. Gracias, Jairo. Sí. Yo creo que, pues, digamos, el mensaje final en esta parte de cambio climático es que es algo que nos toca a todos, que de manera hay que verlo integralmente desde todos los puntos de vista. Aquí estamos hablando un poco, pues, de energía, pero realmente todo se va conectando. Y yo creo que ese es un mensaje de revisarlo entre todos, cómo nos vamos integrando y cómo vamos coordinando todas las acciones para que realmente sean coordinadas, porque a veces yo siento que las acciones son muy puntuales, hagamos esto por aquí, hagamos esto por aquí, pero no se van coordinando para que realmente el impacto sea mucho más fuerte. Entonces el mensaje va en ese sentido, en que lo miremos de manera coordinada. Y la parte de experimentación obviamente no es de experimentar lo que ya está hecho, sino las cosas nuevas que vamos a realizar y hacerlo rápido y tener acciones rápidas que realmente nos permitan cambios y no pensarlo tanto, ¿cierto? Yo creo que ahí, como dice Laima, hay que rápidamente actuar y yo creo que debemos actuar desde los niños, como lo dijeron, hasta, digamos, el Estado, pero con acciones muy concretas y tal vez ser ambiciosos. Yo creo que ahí también hemos sido como muy conservadores y necesitamos ser ambiciosos en metas muy fuertes de desarrollo que nos permitan llegar realmente a esas metas de cambio climático que queremos llegar, que no son fáciles. Ernesto, gracias. Santiago. Pues a ver, yo del trabajo que he venido desarrollando energéticamente 30 con el tema de escenarios, pensando cómo puede ser el posible futuro y todo ese tipo de cosas, uno cuando hace escenarios sabe que inherentemente se va a equivocar, pero a la hora de la verdad, hacer un ejercicio de escenarios no sirve necesariamente para saber para dónde va el futuro, sino para tomar acción. Y yo creo que en este momento está todo para tomar acción. Para innovar no necesitamos una arena regulatoria. Hay negocios que se pueden hacer directamente ya y pueden salir ya. Para ahorrar y hacer cosas necesitamos saber que el vecino ya lo hizo, ¿cierto? Que esa es una de esas cosas que pasa aquí en Colombia, es también confiar en la ingeniería, confiar en los procesos y confiar en lo que hay ahí, porque es para tomar acciones ya. Y yo quiero tomar como una reflexión final, y es un proverbio chino, digamos, muy al lugar que los chinos son, tal vez probablemente en este momento, uno de esos únicos países que sí efectivamente piensan a largo plazo. Los chinos tienen una frase que dicen que es que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy, ¿cierto? Entonces creo que estamos listos para plantar los árboles para que de aquí a 20, 50, 100 o los años que sean, incluso dentro de 3 meses, podamos efectivamente recoger
parte de lo que hacemos, porque necesitamos tomar acción ya. Santiago, muchas gracias. Bueno, llegamos entonces hoy al final de nuestro foro. Ha sido un placer para nosotros cooperar en esta iniciativa de Solve by Climate. Agradecer primero que todo pues a mis invitados, ¿sí? A Laima, a Ernesto, a Farida, a Santiago. Hemos tenido creo que una discusión maravillosa. A la audiencia que nos acompaña ya desde el año pasado y de manera fiel. Quiero también agradecer a Santiago Arango y a Elizabeth en la producción, a todo el equipo que nos apoya en la parte técnica, del personal de la Universidad Nacional, a todos los investigadores de Energética 2030 que ayudan a construir esta realidad, y recordarles que Energética 2030 pues, es una iniciativa del Ministerio de Ciencia con el apoyo del Banco Mundial y con las contribuciones del Ministerio de Educación. Soy Jairo Espinosa, director científico de Energética 2030. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Gracias.